Hola, Conectamos. Perfecto. listo. No, Perfecto. ahora finalmente nos Todo bien, todo bien. conectamos. Oye, eso de la tecnología no es para nosotros, ¿verdad? Especialmente no para mí. No, todo bien. Porque ahora lo que voy a pedirte es que tú, en la parte en una parte de los iconos, dice compartir, ahí le vas a dar compartir al grupo de Share. Ospire. Dice share. Share. En el de share, tú le das share y Ok. le pones Ospire Migration. Y ahí nos vamos directamente al grupo, ¿me entiendes? Share a group. Y lo voy a poner en... Ospire. aus- ya, Perfecto. perfecto. Entonces ya, estamos. Finalmente, después de Listo. un ratito, pero a ver qué hora es. Mira, 6 minutos, Jorgito. Todo bien, no nos tardamos mucho, todo perfecto. Oye, Ya, me escuchas bien? yo te escucho muy bien, como si estuvieras al lado mío. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces ya lo compartiste al grupo, ¿cierto? Correcto. Muy bien, entonces así déjalo. Y bueno, primero que nada, quiero darte la bienvenida a Ospire. ¿Sí? La verdad es que estamos muy contentos de tener el primer Spanish, la primera Migration que habla español. Entonces es algo increíble para poderse tener más comunidad y todas las oportunidades. Y bueno, quisiera hacerte unas preguntas acerca de ti, de quién es Jorge, cuánto tiempo tienes como agente migratorio y un poquito más de tu historia, compartir con nuestra audiencia, para las personas que hablan español, por favor. ¿Podrías compartirnos cuánto tiempo tienes aquí en Australia, primero que nada? Claro que sí, Rapino. Mucho gusto también. Es un placer ser parte de la familia de Auspire. Eh, Contento de ser uno de los agentes de migración que habla español. Exacto. Encantado de contarte mi historia. Yo llegué aquí en el 2007, en agosto del 2007. Yo llegué con una visa muy parecida a lo que es la 190, con un State Nomination Victoria. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya llegué a Australia, yo llegué prácticamente ya como residente permanente, ¿no? Entonces, han sido muchos años, como decimos en nuestro idioma, mucha agua ha pasado bajo el puente ya. Entonces, sí, y como agente de migración, yo soy ingeniero electrónico, entonces trabajé durante muchos años aquí en Australia, eh, especialmente en una compañía que se llama Olympus, no sé si lo has escuchado, es muy famosa por las cámaras, ¿no? Entonces, pero lo hice desde básicamente el servicio técnico, reparando y dando servicios de mantenimiento a equipos médicos. Luego decidí que lo que quería hacer era básicamente ayudar a gente a migrar definitivamente aquí a Australia, ¿no? Como yo lo hice en un principio. Así Claro. que ahora estoy en ese camino. Sí, no, claro. Oye, ¿y en qué momento fue la decisión que dijiste, ya, eso es lo que me gustaría empezar a ayudar a gente que se venga para acá? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo fue que decidiste convertirte de Bueno, ingeniero? Bueno, sigues siendo ingeniero, pero ahora pues eres agente migratorio también, ¿no? sí, sí, soy agente de migración. Yo, en primer lugar, hice mi trámite por mi cuenta. Pasé muchas horas enfrente del computador haciendo investigación de cómo era el proceso. Obviamente eso no es para todos. Hay gente que definitivamente quiere, bueno, ¿sabe qué? Quiero que usted lo haga por mí, ¿no? Porque al final es muchas horas de experiencia, muchos años de conocimiento que, que uno vierte en una aplicación a una visa. Entonces, mucha gente me empezó a preguntar cómo había hecho, cómo lo había hecho. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer de esto una carrera, ¿no? Entonces, es así como inicialmente empecé a estudiarlo, lo dejé por motivos personales
y años después lo retomé y lo terminé y me registré al final, porque hay que ser registrado aquí en Australia para que una persona, un agente, para que una persona pueda dar consejos de carácter migratorio, ¿no? Si no es ilegal. Claro, claro. Oye, no, pues qué bien, qué bueno que decidiste hacer eso y me imagino que ya has ayudado a varias personas, ¿no? A venirse para acá o a poder tener este sueño australiano. Y cuéntame, ¿en dónde estás ubicado ahora? ¿En qué parte de Australia vives? Eh, yo vivo en Melbourne, ¿Vives? nunca me mudé de aquí. Yo llegué, como te digo, con una nominación de estado del estado de Victoria, donde tenía la obligación de vivir aquí en Victoria eh, por al menos 2 años, pero Claro, ya me encantó esta ciudad y increíble. yo sé que a muchos latinos no les gusta porque hace frío, pero a mí me gusta, a mí me gusta el clima también. Sí, El no, clima de Melbourne, ¿no? aparte la ciudad es increíble, obviamente el clima sí es un poquito frío, pero es increíble lo que es Melbourne, no, todo el estado de Victoria. Pero sí, está bueno. Aparte, oye, tú eres cuéntame un poquito de ti, o sea, tú vienes de qué, de Perú, ¿cierto? ¿O de dónde? Correcto, yo nací en Lima, en la capital, en Perú. Eh, sí, no hay muchos peruanos por aquí. De Sudamérica, yo he visto mucho más colombianos, chilenos, ¿no? Que son, y argentinos también, que vienen muchos con la Working Holiday. Mexicanos tampoco he visto, creo que prefieren irse a los Estados Unidos, pero este, sí, la comunidad peruana no es muy grande aquí. Eh, y bueno, estamos teniendo mucho interés con gente de Sudamérica, especialmente ahora en motivos de pandemia. Australia ha manejado muy bien la pandemia, entonces hay mucha gente que quiere venir, ¿no? Entonces, ha tomado la decisión de decir, bueno, yo ya pasé la pandemia aquí en Sudamérica, no la quiero volver a pasar, entonces nos gustaría irnos a un país como Australia. Sí, no, y qué afortunados somos de estar en este país, como dices, o sea, ahora sí Ujú. que comparado con otros países estamos bien, muy bien, ¿cierto? Correcto. Oye, Jorge, y cuéntame, bueno, me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de esta visa que estuviste ayudando a hacer a Cristian. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de cómo funciona eh, para que la gente tenga conocimiento de cuáles son las oportunidades de esta visa, por favor? Claro que sí. Bueno, lo que tratamos con Cristian, solamente mencionamos el nombre para guardar Sí, la privacidad. Eh, es una visa que nosotros le llamamos la visa Dama. Es una visa que funciona, eh, que necesita un empleador que le haga un sponsor. La ventaja que tiene la Dama, bueno, en primer lugar, Dama, las iniciales de estas siglas son por el Designated Area Migration Agreement. ¿Qué quiere decir eso? Que es un área especial en Australia que tiene reglas especiales para migración. Normalmente, eh, toda Australia tiene reglas muy común para hacer patrocinio por empleador, ¿no? Que son básicamente, especialmente cuando uno quiere llegar a ser residente permanente. Es decir, es decir, si uno quiere llegar a ser residente permanente, siempre está el limitante de la edad, es decir, no más de 45 años. Otro limitante de un proceso migratorio por sponsor es la ocupación, es decir, si la ocupación no está en la medium and long term list, uno no puede llegar a ser residente permanente por el camino de empleador, de patrocinio por empleador. Entonces la dama da esa ventaja. Hay flexibilidad en primer lugar por la edad, es decir, va más allá de los 45 años, aplica muy bien para gente que eh, es mayor de 45 años. Adicionalmente, tiene ocupaciones que Australia considera que no tiene muchos skills, no se necesita grandes calificaciones para ser residente permanente. Por ejemplo, la ocupación que tratamos para Christian fue la de bartender o bar attendant, ¿no? Que es
básicamente la persona que prepara licores en un establecimiento de hospitality, ¿no? Puede ser en un bar de un restaurante, en un bar de un hotel, etcétera, un bar de un club. Entonces, esas ocupaciones normalmente en Australia son consideradas de bajo nivel de skill, por lo tanto no están en la lista de ocupaciones en demanda. Lo que ofrece Queensland y la región DAMA que se llama Far North Queensland es básicamente condiciones especiales para que una persona con ciertos niveles de bajos skills pueda aplicar a una residencia permanente. Primero, obviamente, tiene que tener calificaciones, tiene que tener experiencia laboral y necesita un sponsor, un empleador que esté en esa zona, ¿no? Entonces, pero se abren más posibilidades, un abanico de posibilidades, especialmente para la gente latina. Yo he encontrado particularmente en mi experiencia es que al latino viene con calificaciones universitarias de sus países, pero les cuesta trabajar a ese nivel, es decir, ingenieros industriales, mecánicos, les cuesta trabajar a ese nivel aquí en Australia y terminan trabajando en otras cosas. Entonces, es muy... es excelente que las personas puedan tener eso, ¿no? Esa oportunidad para trabajar en una dama y llegar a ser residente permanente. Obviamente no es directo, primero es una visa temporal y luego pasan a una residencia temporal, a una posibilidad de residencia permanente bajo sponsor de empleador también. Claro. Oye, pero es increíble, ¿no? Que realmente existe esa oportunidad. Bueno, ya lo particular yo no sabía y es importante que, bueno, o sea, sí se puede, o sea, ser bartender, que realmente, pues no en todos los estados se permite, ¿cierto? O sea, eso es nada más en ciertas cuestiones. Exacto, para la profesión de ocupación de bartender tenemos dos ahí en Far North Queensland, que uno es la de bar attendant y la otra es bar attendant supervisor, supervisor. También tenemos varias damas, no es la única dama en Australia, también existe la dama en el Northern Territory, en Darwin, existe damas en South Australia, existe damas en Western Australia y también existe una dama en New South Wales, también una en Victoria, en la región de Warrnambool. Obviamente cada una de estas damas han sido constituidas basadas en la escasez de ciertos profesionales de la región, ¿no? O sea, no todas las damas tienen las mismas necesidades. Estamos hablando que Far North Queensland es una región bastante turística, ¿no? Entonces, hospitality es un gran componente ahí en esas ocupaciones. Pero si vamos aquí en la parte de Victoria, en Warrnambool, por ejemplo, las ocupaciones son totalmente diferentes. Están las partes que están relacionadas con la agricultura y con la ganadería. Entonces, es totalmente diferente, ¿no? Claro. Por ejemplo, en hospitality, aparte de bartender, qué más ocupación se pide allá en esa parte de Australia? Bueno, hay País. varias, están los administradores de caravan parks, por ejemplo, están los chefs, están los cooks. Obviamente estas ocupaciones también están en la lista normal de ocupaciones en demanda. La ventaja es las concesiones que ofrece esta región. Es decir, uno de ellos es, como te comenté, la edad. O sea, si la gente que ya pasó los 45 años, ahí tiene una oportunidad. La gente que no tiene el nivel de inglés competente, también hay unas concesiones por nivel de inglés. Wow. ¿Correcto? Se pide menos nivel de inglés. Eh, otra concesión que es importante es bajo el sponsor normal, el patrocinio normal por empleador, hay un sueldo mínimo que es $53,900. O sea, y hemos tenido a veces problemas porque yo recuerdo un caso, por ejemplo, era una persona que se dedicaba
tiene un nombre que en español es apicultura. Creo que es la persona que se dedica a colectar la miel de abeja, de las abejas, ¿no? Entonces, esa ocupación, este, tuvimos un contacto con un empleador y el empleador decía, bueno, $53,900 es mucha plata para acá, para esta zona, para las partes regionales. No podemos pagarle esa cantidad. Y es por eso que las damas también son importantes, porque existe una concesión del 10% con ese $53,900. Entonces, ya no estamos hablando de $53,900, ya estamos hablando de $48,000 más o menos anuales, que de repente un empleador encuentra mucho más sencillo ofrecerle al aplicante, ¿no? Claro. Y bueno, también tomamos en cuenta que viviendo en esas zonas es mucho más económico que vivir en Melbourne, vivir en Sydney, ¿sí? No estaría tanto. Increíble, increíble. Qué bueno que tocas ese tema, porque los sueldos en Australia yo he encontrado que son bastante parejos, ¿no? Sin embargo, lo que se gasta en Sydney, rentando un departamento, por ejemplo, ahí se va un gran componente, un gran porcentaje del ingreso mensual. Pero si una persona vive en la parte regional de Australia, la calidad de vida es mejor. ¿Por qué? Paga menos por alquileres, en primer lugar. Número dos, no pasa mucho tiempo en el transporte público. Si la persona, por ejemplo, trabaja aquí en Melbourne y vive en los suburbios del oeste, y para llegar al centro se demora en un tren no menos de media hora, Sí. Y para volver a casa igual. Entonces, el caminar al centro de labor es mucho mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. Menos tiempo, es más, o sea, puede juntar dinero también para comprar una casa más rápidamente, etcétera, ¿no? Y el nivel de Claro. desempleo no es mucho más bajo que en las ciudades grandes también. Sí, no, totalmente. Y aparte, bueno, el hecho de la oportunidad que exista, ¿no? De que con esas ocupaciones en otros estados como New South Wales, bueno, en la ciudad de Sydney, por ejemplo, por ser bartender, explicando el caso de Cristian, no te pueden dar esta visa, o sea, tienes que seguir tu, bueno, no sé cómo se maneja, pero no creo que tengas la oportunidad de aplicar para la residencia después de ser bartender, ¿no? O sea, es diferente, totalmente diferente. Perdón, se está cortando la comunicación. ¿Me podías repetir lo que me comentaste? Sí, sí, claro, sí, nomás decía que es súper importante por ejemplo, o sea, comparando de nuevo el caso de Cristian, sin decir él, o sea, como por su ocupación, tiene la opción o la posibilidad de poder obtener la residencia si se va hacia ese estado, si esa parte de esa región, ¿cierto? Correcto, correcto. Definitivamente él, y eso fue lo que un poco se le sugirió durante la consulta, él podría mudarse a esa zona, continuar estudios ahí, por ejemplo en Cairns. Cairns es una ciudad importante de esta Far North Queensland, Dama Area. Entonces, estudiar ahí, existen colegios para estudiar una ocupación, por ejemplo, estudiar para chef. Eso le daría a él, por ejemplo, 2 años de estudio, más posteriormente unos 18 meses de visa de posgraduado. Mientras tanto, él podría buscar trabajo como bartender en un lugar ahí en Cairns y lograr un sponsor de empleador. Entonces, por un lado, él está haciendo estudios para llegar a ser chef, estudios formales para llegar a ser chef, y por otro lado está buscando también el sponsor por este régimen dama con la ocupación de bartender, ¿no? Cualquiera de los dos caminos le va a llevar a la residencia permanente. Obviamente, después de 3 años de trabajar para el empleador, él sería elegible para recibir un sponsor para residencia permanente, si es que escoge el camino eh, de bartender. A veces uno no escoge, yo digo escoge, pero a veces no escoge, ¿no? A veces la vida te lleva por caminos. Entonces, pero es bueno tener más de una opción. Es importante tener la oportunidad
de vivir en una zona regional y ser elegible en una zona regional. Por ejemplo, si la persona estudiase aquí en Melbourne, las posibilidades son cero ahorita, Pues ¿no? sí, Para un chef, en Sydney también, exacto, pero vamos a ver cómo va, esto cambia muy a menudo también, ¿no? Entonces es importante estar informado de qué lugares son los que ofrecen las mejores posibilidades. claro. Y no, bueno, sí, súper importante. Y aparte la importancia también de tener una gente que te asesore y que te diga, sabes que esto es lo que te conviene en base a tu caso, en base a tu situación. Porque, pues, bueno, la persona hay gente que no sabe. Bueno, yo no sabía de esto, por ejemplo. Pero es algo súper importante que te tome el consejo de alguien que, pues, te pueda decir, o sea, qué es lo que más te conviene. Como en este caso, tú estabas haciendo una consulta para él y ahorita ya tienes una idea de qué es los siguientes pasos, si me voy a entender. Correcto, es importante hacer un plan, por ejemplo, no es muy importante saber qué va a pasar después, cómo es el trámite, cómo es el proceso de migración. Entonces, no es un proceso rápido, es un proceso que demora meses, son por etapas, entonces, pero es importante saber cómo funciona el sistema migratorio australiano, cómo aplica ese sistema migratorio a esa persona, específicamente con su ocupación, con su experiencia laboral, por la edad que tiene, por el nivel de inglés que tiene, si tiene pareja o no tiene pareja. Entonces, todo eso se evalúa en una consulta. Y obviamente luego se le da el mejor consejo posible, de acuerdo a lo que la persona quiere hacer también. Si bien es cierto, por ejemplo, a veces las personas preguntan a dónde me tengo que ir. Bueno, la respuesta es, al día de hoy, estos son los estados que ofrecen la mayor oportunidad para su ocupación. Sin embargo, esto cambia muy a menudo, ¿no? Pero es bueno saber cuáles son las elecciones de esa persona que le va a ayudar a tener más opciones. O sea, no es 100% tampoco, pero sí le va a ayudar definitivamente en el futuro. Totalmente. Oye, bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por este tiempo. Yo que, bueno, más o menos la gente, nuestra audiencia de habla española se dieron idea de las opciones que hay con esta visa. Y bueno, pues sí, por último, nada más invitar a las personas a que cualquier pregunta que tengan, pues lo posteen aquí en este live y después nosotros obviamente regresamos, les respondemos lo más pronto y también pues, que busquen una consulta contigo y que tú nos puedas asesorar de cualquier forma, ¿no? Perfecto, perfecto. Claro que sí, estamos aquí para servirlos. Auspaya tiene ya 2 agentes de migración que hablan español, así que estamos Bienvenido. abiertos a toda la comunidad de habla hispana. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Jorge. Es un placer. No te conozco en persona aún, pero bueno, mínimo ya con la tecnología nos pudimos conocer y pudimos tener este live, que al final de cuentas lo hicimos, aunque hubo un poquito Al de final retraso, salió, sí, 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 exacto. más tarde que nunca. Y de nuevo, bienvenido a Inspire. Y bueno, pues estamos en contacto. Cualquier cosa, bueno, ahorita no todas las personas se conectan, pero de cualquier forma vamos a postear este video en el grupo. Entonces, lo único que te voy a pedir es que si te da la opción a ti, porque yo no sé, como tú eres el que lo compartiste en el grupo, puede que cuando terminemos este live te dé la opción de guardarlo. Entonces, nada más, por favor, no lo elimines, o sea, guárdalo para que se quede guardado aquí ¿sí me entiendes? En el grupo, ¿vale? Ya, perfecto, perfecto. Y si me da la opción a mí, yo lo hago, pero puede que te dé la opción a ti porque tú eres el que lo compartiste. No estoy 100% seguro, entonces vemos. Igual de cualquier forma, alguno de los dos nos va a preguntar. Simplemente es no eliminarlo para que la gente pueda después checarlo. ¿Tiene sentido? Listo, excelente, excelente. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge, que estés excelente y bueno, que tengas una excelente noche. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Que Placer. estés muy bien.